Buenos días, chicos. Feliz nuevamente de estar contigo en esta hermosa mañana. Recuerda, siempre agradeciendo a Dios. Dios es lo primero. De esta forma vamos a empezar también nuestro curso de historia. El curso de historia donde estamos aprendiendo todas las culturas que se han desarrollado aquí en nuestro Perú antiguo. Así es que ahora nos toca seguir hablando de otra cultura. Pero para eso quiero que me acompañes a hacer un viaje. ¡Vamos! En las costas del Pacífico existe un pedazo de litoral extraordinario, donde los caprichos de la tierra han sido labrados por el mar y el viento. Un lugar donde los antiguos seres humanos aseguraban que la madre tierra se amarraba con el mar en un lazo imperecedero que perduraría su propia existencia. Viajaremos en el tiempo. Desde el mar a la tierra. Y descubriremos las incomparables riquezas en las costas de la reserva de Paracas, en el Perú. Paracas, el reino del viento. Uno de los desiertos más bellos del planeta se encuentra en la costa central de Perú, en la región Ica, lugar donde se ubica la Reserva Nacional de Paracas. Aquí se hace evidente la lucha permanente entre el mar y la costa, transformando constantemente la forma del litoral, las rocas y la vida misma de los seres que la pueblan. En Paracas, la fuerza que domina el paisaje es el viento, que sopla sobre el mar intensamente empujando las olas que se estrellan contra las rocas, arrancándoles partícula a partícula su imponente poderío hasta derrumbarlas. Creando así las extraordinarias esculturas naturales que caracterizan sus costas. Ese mismo viento arrastra eternamente las arenas sobre el continente, golpeando las rocas, transformando la superficie y mostrando los colores ocultos bajo la piel del desierto. La diversidad de paisajes, colores y formas son creadas por el viento, que hace de este desierto hostil un ser en constante movimiento, transformándolo día a día por millones de años. La vida sobre la arena y las rocas apenas se hace evidente. Sin embargo, el paisaje no fue siempre así. Lo que esconde el desierto no solo son colores y minerales, sino también la evidencia de la vida escrita hace millones de años. Tiempos en los que existían bosques tropicales extraordinarios cerca del mar y que con el transcurso de la evolución de la corteza terrestre quedaron atrapados en el tiempo, convirtiéndose en piedra.
tiempos geológicos más modernos, los movimientos de placas tectónicas generadoras de terremotos harían emerger a la superficie lo que fueron antiguos fondos marinos, convertidas ahora en rocas sedimentarias. Llenando el actual desierto de Paracas de fósiles de especies marinas que ya no existen en el mundo actual. El extraordinario registro histórico de la evolución del planeta en los últimos 300 millones de años se observa en los acantilados que se enfrentan a las fuerzas del mar. Es una historia escrita en páginas de roca que en nuestros días hacen de este litoral un extraordinario escenario de belleza natural. Hace solo 10.000 años, una especie migró hasta este litoral. El humano entendió de inmediato que la riqueza de la vida marina era una oportunidad de supervivencia, pero debía luchar contra un desierto sin agua, donde además el viento pondría a prueba todo su poder de adaptación. La abundancia de recursos en las aguas poco profundas de las bahías fue intensamente aprovechada por el hombre antiguo. Las evidencias se conservan hasta nuestros días. Por miles de años, el hombre antiguo de Paracas hizo suyo este territorio, cuyos recursos marinos y minerales fueron parte importante del desarrollo de extraordinarias culturas, quienes plasmaron en sus obras de arte a los seres del desierto y el mar, y los pintaron con los pigmentos minerales que extraían del desierto. En esta historia existe un factor común que la influencia. Una fuerza que perdura en el tiempo y que el hombre antiguo respetó, volviéndola parte de su mundo. El viento. Aquel ser mitológico que todo lo cubre, que todo lo transforma. ¿Por qué el viento es tan intenso en Paracas? Paracas, el reino del viento. Los intensos vientos que recorren Paracas levantan nubes de arena, formando tormentas llamadas paracas, que en lengua nativa significa lluvia de arena. Esta será la única lluvia que se verá en Paracas, pues es uno de los lugares más áridos del planeta. La región Ica tiene una de las mayores extensiones de tierra entre el mar y la cordillera de los Andes. Las planicies del desierto costero peruano que se encuentran entre el mar y la base de los Andes son muy estrechas, usualmente con menos de 10 kilómetros de ancho e incluso inexistentes en algunos sectores, donde los Andes llegan hasta la orilla del mar.
Sin embargo, en la región Ica llegan a tener un ancho superior a 60 kilómetros. La gran planicie de la costa de esta parte del continente ocasiona que durante el día el aire sobre la superficie caliente del desierto se expanda notablemente y se eleve en la atmósfera. Por lo que el espacio dejado debe ser reemplazado por el aire frío que cubre el mar, generándose de esta manera extraordinarios vientos, en especial a partir del mediodía, momento en el que el suelo del desierto alcanza su temperatura máxima. Por este motivo, las aguas marinas usualmente calmas y el clima fresco y ligeramente húmedo de las mañanas se transforman por las tardes en enérgicos escenarios causados por los vientos que empujan las olas con toda su fuerza sobre el litoral y arrastran las arenas sobre el desierto, secándolo todo. Estas características ambientales generan un hábitat terrestre difícil y extremadamente árido, pues todo ápice de humedad se evaporará por el calor y el viento. Por las noches, la arena perderá rápidamente el calor ganado durante el día y el frío se apoderará del desierto, haciendo que el viento regrese suavemente hacia el mar. Paracas se encuentra en el extremo norte de distribución del ecosistema más árido del mundo, el desierto de Atacama. Una extensa franja donde no ha llovido por miles de años. Solo tenues garúas y la brisa marina humedecen ligeramente algunas mañanas invernales. Los vientos que erosionan y secan el desierto también tienen un gran impacto sobre el mar y la vida que allí se desarrolla, originando así la más extraordinaria riqueza biológica en el océano. El mar peruano es reconocido como uno de los más productivos del planeta. Sus aguas verdosas y usualmente turbias son un indicador de la abundancia de vida microscópica que contiene. Un gran caldo de cultivo biológico que sostiene a su vez una enorme y abundante diversidad de especies acuáticas que pueblan cada uno de los variados hábitats submarinos de Paracas.
La energía producida bajo el mar es extraída como alimento por millones de animales que viven sobre la superficie y convierten el cielo y las costas de Paracas en un gigantesco espectáculo de vida en abundancia. La transformación de los sedimentos inorgánicos a fitoplancton y luego la distribución de la energía a toda la cadena trófica es un proceso intenso y fascinante. ¿Qué misterios hacen del mar de Paracas uno de los más productivos del mundo? Paracas, el reino del viento. Cuando el agua marina contiene una gran cantidad de nutrientes disueltos, puede producir vida en abundancia. Y el mar peruano es un gran ejemplo de ello. La productividad del océano frente a Perú está influenciada directamente por la forma e intensidad en que se mueven sus corrientes marinas. La corriente del Perú, llamada también corriente de Humboldt, es empujada de sur a norte por los vientos alisios que se generan en el Pacífico, al sur de Chile. Mientras esta gran corriente fluye hacia el norte, la rotación de la Tierra hace que a su vez vaya girando como un tirabuzón, llevando aguas profundas y frías a la superficie. Este movimiento ascendente del agua arrastra los nutrientes acumulados en el fondo marino y fertilizando las aguas superficiales, un proceso llamado afloramiento. Los sedimentos traídos por los ríos en verano y todos los organismos que mueren en el mar se acumulan y descomponen en el fondo marino, liberando nutrientes. Cuanto más intensos sean los afloramientos, más nutrientes llegarán a las aguas superficiales. La corriente del Perú, al pasar frente a las costas de Ica, aumenta su velocidad a causa de la intensificación de los vientos, ocasionando a su vez que los afloramientos marinos se aceleren. Los vegetales son la base de alimentación en todo ecosistema. Las algas, para crecer y reproducirse, necesitan nutrientes y luz solar. Los nutrientes acarreados por los afloramientos a la superficie marina y la intensa energía solar de la costa desértica son los elementos que las microalgas del plancton necesitan para fotosintetizar y generar una gran abundancia de vida microscópica. Una de las mayores que se conocen en el mundo y base de la cadena trófica de este extraordinario y productivo mar.
Las microalgas serán consumidas por los pequeños animales del zooplancton y por una gran diversidad de invertebrados y peces filtradores. Los animales filtradores son abundantes, tanto sobre los fondos arenosos y fangosos, como en las paredes rocosas de arrecifes y acantilados, y también están presentes en aguas abiertas del océano. La anchoveta es uno de los peces más abundantes del planeta gracias a esta extraordinaria oferta de alimento. Es usual encontrarla en aguas turbias, con gran densidad de plancton, el que capturan al filtrar el agua con sus branquias. La increíble cantidad de anchoveta que puebla el mar de Paracas permite la existencia de poblaciones extraordinarias de sus depredadores naturales, especies cuya supervivencia depende en gran medida de este pequeño pez. Los nutrientes del agua no solo son usados por las microalgas del plancton, sino también por una diversidad de algas que forman inmensas praderas sobre el fondo marino, completando así uno de los más increíbles escenarios de vida del Pacífico Sur. Este paraíso, enclavado entre el desierto y el mar, fue protegido por el Estado en el año 1975, creándose la Reserva Nacional de Paracas. El área protegida más grande y antigua de la costa del Perú. Sin la protección que el Estado brinda a este espacio natural, Paracas hubiese sido vulnerada y sobreexplotada, desapareciendo gran parte de su paisaje, diversidad y riqueza biológica submarina. Solo la intangibilidad de su territorio y un adecuado uso de sus recursos pesqueros y turísticos permitirán que Paracas siga siendo un lugar que perdure en el tiempo y nos haga recordar nuestra responsabilidad en la conservación de nuestro mundo natural. En esta reserva de vida, viajaremos al fondo del mar para descubrir sus secretos mejor guardados. Esto y mucho más en el próximo capítulo de... ¿Observaste cuál es la característica que tiene este lugar que hemos visitado? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este lugar? ¿Te gustó? ¿O no te agradó? De repente no te gustó. ¿Y cómo es que esto que acabamos de ver se va a relacionar con lo que vamos a estudiar el día de hoy? Si has prestado atención, sabes de lo que vamos a hablar. Así es. Esa es la característica actual y que no ha variado de mucho hasta lo que ahora vamos a desarrollar.
Estamos hablando de Paracas, ¿verdad? Paracas, un lugar mágico que está cerca a las playas, cerca a la costa. La semana pasada nosotros también hemos estado hablando de otra cultura que por ahí nada más está súper cerca, es Nazca. Y se va a desarrollar también en el mismo departamento. Pero antes de eso, vamos al video que tú has observado. Cuando yo observé este video me llamó mucho la atención la playa, ¿no? Hermosa, hermosa nuestra playa. Hermosa todas las cosas todas las especies que hay en este lugar maravilloso que es la playa. ¿Y cómo es que aquí una cultura se desarrolló? ¿Qué cultura se desarrolló en este lugar? La cultura, a ver, Estefano, la cultura Paracas. Muy bien. Y nos han contado que tiene una denominación este lugar. Lluvia de arena. Lluvia, ¿no? Porque te das cuenta que ahí es desierto, ¿no? Es algo que caracteriza a este lugar. Hay valles, porque los valles son zonas planas donde se puede cultivar aprovechando el agua del subsuelo, ¿no? Pero no es lo que más resalta. Lo que más resalta es el desierto, la arena. Por eso dice lluvia de arena. Porque como ves, hay mucho viento. Y este viento genera que pues esa arena que está en este lugar, pues se eleve, ¿no? Y pueda irse por el medio ambiente. Entonces hay abundante, ¿no? Como una especie de lluvia de arena. Yo he tenido la oportunidad de ir actualmente a Paracas hace muchos años, hace 3, 4 años. Y realmente he ido a la reserva de Paracas. Hermoso el lugar. Y obviamente uno se da cuenta, a un lado, claro, está la playa. Pero por otro lugar ves todo desierto. Y en todo momento sientes que viene la arena hacia ti, ¿no? Y te cubre la arena, ¿no? Entonces, por eso se le denomina lluvia de arena. Y justamente Paracas, su significado es eso, lluvia de arena. Para es lluvia. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar esta cultura maravillosa. Y ahora vas a conocer por qué es maravillosa, por qué ha sido maravillosa. Para empezar, quiero que ahora sí me acompañes a ver netamente este video. Netamente que va a hablar, o sea, va a hablar sustancialmente de lo que hoy día vamos a hacer. Esto ha sido una parte introductoria, un poquito que quería que conozcas la zona de Paracas. Pero ahora sí, vamos a ir a otro tiempo donde se desarrolló esta cultura. Así que me acompañas, vamos. Paracas se originó en el departamento de Ica, en una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano. Recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población Paracas estuvo dividida en 3 clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. En segundo lugar se ubicaban los militares. Ellos eran los encargados de la defensa y expansión del territorio. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses si no obedecían. Esta cultura tiene 2 etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas que tenían la forma de una enorme botella. Paracas Necrópolis. En este periodo, los fardos funerarios eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Los Paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero,
Muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla. En tal sentido, los paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. La trepanación craneana era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente, se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación. Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillos de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud, los paracas practicaron la deformación craneana, que consistía en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a la otra vida, debían volver a la posición en que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Por eso las momias paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos paracas. Los mantos paracas fueron telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades diferentes que se obtuvieron combinando los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. El clima seco del desierto ha hecho que los colores del teñido conserven su belleza y parezcan de reciente fabricación. Los paracas practicaron la técnica de momificación, proceso que consistía en preservar el cadáver para evitar su putrefacción. La momificación tenía el siguiente procedimiento. Al cadáver primero se le extraían los intestinos, las vísceras, el corazón y la masa encefálica del cerebro. Luego, al cadáver se le realizaban incisiones en las extremidades superiores e inferiores para extraer los músculos. Seguidamente, se colocaban en los ojos tapones de algodón. A continuación, se introducía en el cadáver cal, ají molido, sal, flor de muña en polvo y otros ingredientes. Posteriormente colocaban al cadáver en posición de cuclillas y lo sometían a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño. Por último, se colocaba el cadáver en una canasta de junco y se envolvía con diferentes mantos, formando así un fardo funerario. Sus dioses fueron el dios de los báculos, adoptado en la cultura chavín, dios oculado o también llamado dios Con. Fue la principal divinidad, considerado como el dios creador del mundo. Lo representaban volando, con máscara felínica, pies replegados, portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo. En otras imágenes aparece con la cabeza y ojos prominentes. Tecnología agrícola. Para hacer frente a un medio árido, los paracas utilizaron el sistema de chacras hundidas, que consistía en cavar profundas pozas hasta encontrar la humedad y sembrar. También construyeron canales de irrigación para llevar el agua de los ríos a los campos. En arquitectura, utilizaron la piedra, quincha y adobe. Entre sus construcciones destacan tajahuana, ocucaje y topará. La cerámica fue polícroma, de forma globular, con 2 picos y un azapuente. Sus motivos fueron diversos. Destacan los felinos, peces, aves, serpientes, lo que refleja la influencia de la cultura chavín. ¿Dónde se desarrolla la cultura paracas? Lo primero que siempre debemos saber es la ubicación. Sin tener una ubicación no podemos tener ni idea de lo que vamos a hablar. Por eso siempre cuando hablamos de historia, sea del Perú, o de repente en algún momento tú que luego vas a entrar a secundaria vas a hablar de historia universal, siempre te tienes que ubicar en el tiempo, en el espacio, donde se desarrolló esta cultura maravillosa. Se desarrolló, si hablamos de esta cultura, la cultura Paracas, su lugar de desarrollo va a ser el actual departamento de... A ver, ¿qué dice Samira?
de Ica, que está al sur de Lima, ¿verdad? Está aproximadamente 4 horas, 5 horas saliendo de Lima, al sur, no está al norte. Entonces, esta cultura va a tener grandes aportes para el desarrollo de otras culturas. Claro que sí, mira. ¿Qué nos han contado? A ver, tú cuéntame, porque yo sé que tú también has visto el video y muy emocionado y muy contento has visto todo, esa maravilla. Sí, ¿qué observaste? A ver, ¿qué más te llamó la atención? A ver, Ruth, ¿qué te llamó la atención? ¡Ah! Su tejido, excelente, hermosos tejidos, ¿verdad? ¿Qué más te llamó la atención, Yasumi? Ah, es que como ellos hacían unas operaciones, ¿no? Hacían unas operaciones a nuestro cráneo. Claro. ¿Y por qué lo hacían? ¿Para qué lo hacían? Para curarse, ¿no? Ahora, ¿cómo era? ¿Cómo era eso, esas personas que habitaban en ese lugar, en esa zona? Ah, había personas que arriba, como el triángulo que te mostraron, pues es la sociedad. Es como es que las personas estaban uno arriba y los demás abajo en grupos, ¿no? Arriba, los que gobiernan, los que dominan, y abajo la gente que se dedica a trabajar para ellos. ¿A qué se dedicaban? A ver, ¿a qué se dedicaban, Jean-Pierre? ¿Qué actividad realizaban? ¿Qué cosas hacían ellos? Ah, se dedicaban a la pesca. Pues claro, pues aprovechaban el mar, pues que estaba ahí. Pero también a la agricultura, claro que sí, también cultivaban plantas. Entonces, aparte eran grandes tejedores, eran grandes ceramistas, ¿no es cierto? Y grandes, excelentes cirujanos. Entonces, nos han hablado en el video de cosas importantes que tú tienes que recordarlo. Ahora, he plasmado aquí un resumen de lo que tú has visto y lo que me estás diciendo, ¿ya? Mírame, empezamos. Lugar de desarrollo, te lo dijeron también en el video, y me lo dijiste tú, departamento de Ica. Algo que caracteriza y que Julio C. Tello es el historiador que descubrió esta cultura Paracas, es que él estudió y vio que la cultura Paracas se desarrolló en 2 etapas, en 2 tiempos, ¿no? En 2 tiempos. ¿Cuáles eran esos tiempos? Uno fue Paracas Cavernas. ¿Y por qué dividió así? Porque los Paracas, en su pensamiento, creían que después de la muerte había vida. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los enterraban de forma, de una manera peculiar. Y tú los viste en el video, ¿verdad? ¿Cómo los enterraban? Era todo un ritual en el entierro, ¿no? Porque ellos pensaban de que yo entierro a mi muerto de tal forma que más adelante, pues ellos van a tener vida, van a volver a vivir. Y los enterraban de forma, ¿cómo los enterraban? Como si fueran unos bebitos recién nacidos, ¿verdad? Por eso dicen posición fetal. Pero había toda una trayectoria para poder enterrar a esta persona. No enterraban como ahora los entierran tal cual, ¿no? Los momificaban. La momificación es extraer sus órganos internos, luego los disecaban, ¿no? ¿Por qué hacían eso? ¿Porque eran malos? No. Ellos usaban la razón. Cuando uno entierra a un muerto así tal cual como está, pues tiende a descomponerse. Así, a oler feo, como tú lo dices. Entonces lo que ellos querían era que durara muchos años este cuerpo para que en algún momento pueda resucitar, pueda vivir. Entonces era importante enterrarlo de tal forma que no se pudriera, que no se putrefacte, que no huela mal, sino que esté intacto. Y es así como lo han encontrado. Así como tú has visto las imágenes, así los han encontrado. Esa es una foto real de cómo han encontrado a estas momias disecadas, extraídas todos sus órganos internos para poder ser enterrados. Y el enterramiento, pues, era muy especial, repito, porque los enterraban con mantas hermosas. Y justamente acá dice, Paracas Cavernas, tiene una forma de enterramiento. Ellos hacían
¿Ellos qué hacían? Enterraban haciendo sus... Tú lo has visto ya en el video, pero lo vamos a poner. Ellos tenían una forma de enterramiento como una especie de botella, ¿no? O sea, no es que... ¿Qué hacían ellos? Acá había unas gradas. Ellos, para enterrar a esta momia en esta posición y cubierto de estos mantos hermosos que eran tejidos, ¿qué hacían? Tenían que bajar este subsuelo, estaba bajo tierra, tenían que bajar varias gradas y han cavado este hoyo en forma de botella, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacían era ingresar y poner aquí a los muertos. Ingresaban y colocaban a los muertos. Ingresaban y colocaban a los muertos. Recuerda que el muerto ya no está del tamaño real porque ha sido disecado. Cuando se diseca un organismo, pues se hace más pequeño, se encoge demasiado. Enterraban a sus muertos. Esta forma de enterrar lo vamos a observar en esta etapa, en Paracas Cavernas. Pero también hay otra forma de enterramiento que se denomina Paracas Necrópolis. Aquí ya no es diferente su forma de enterrar. ¿Cómo es su forma de enterrar? Lo han observado en el video. A ver, Nicole, ¿cómo era? ¿Su forma de enterramiento tenía así, esta forma de botella? No, ¿verdad? Ya no era así, era rectangular, ¿no? Era en rectángulos. Los cadáveres eran puestos aquí, ahí. Varios rectángulos, donde sus cadáveres estaban, en cada rectángulo estaban ahí enterrados. Entonces, son diferentes las características de enterramiento. Por eso lo separa en dos tiempos. Paracas Cavernas, de esta forma sus muertos se enterraban. Paracas Necrópolis, de esta forma. Y te lo contarán en el video también. Yo he garantizado que todo lo que estamos hablando esté en el video, para que puedas relacionar lo que te estoy diciendo. Ahora, los mantos fueron excelentes tejedores. Ellos fueron excelentes tejedores de hermosos mantos, que hasta la actualidad se conservan en los museos, ¿ya? Entonces, acá, mira, ve, ahora, ¿qué más nos han hablado en el video? Lo que te estaba contando. Trepanaciones craneanas. Trepanar significa perforar del cráneo. ¿Qué hacían? Hacían un huequito al cráneo, ¿lo has visto en el video? ¿Verdad? ¿Para qué? Para extraer, sacar pedazos de huesos que estaban dañados. ¿Y por qué se dañaban? Recuerda que ellos eran guerreros. Todas las culturas han sido guerreras. O querían dominar a otro grupo, o es que ellos también eran atacados por otro grupo de personas. Entonces tenía que haber alguien que se encargara de eso. Y ellos luchaban y peleaban con sus guaracas, con sus ondas, con todo lo que elaboraban ellos en esas épocas. Peleaban y pues salían lastimados, les rompían la cabeza. Entonces había un daño a nivel cerebral o daños que hacían que se rompa el cráneo. Al romperse el hueso era muy dañino, posiblemente iba a morir. Pero ellos hicieron estas operaciones. Mira de qué tiempo estamos hablando. Hicieron estas grandes operaciones. Algunos fallecieron, pero algunos murieron. Y tú dirás, profesora, pero ¿cómo es posible que ellos, y lo contaron en el video también, nos contaron, ¿verdad? Para que no sintieran dolor. En la actualidad te tienen que anestesiar. Pero en esa época, ¿qué hacían estos hombres paracas? Les daban chicha. La chicha pues los mareaba un poco, los adormecían y no sentían estas operaciones. En algunos casos masticaban coca, que es una planta ancestral de muchos años, mira, de estas épocas, que masticaban y esto hacía que adormeciera todo su cuerpo y no sintieran el dolor. No había anestesia, no había bisturí. Tenían unas láminas pequeñas para cubrir esa parte que se había roto. Láminas de oro. Imagínate tú. Entonces los paracas fueron grandes hombres que hicieron grandes cosas. Maravillosas, que es increíble para su época. Trepanaciones craneanas, cirugías a la cabeza. ¿Te das cuenta que somos tan maravillosos? Y no son como las demás personas dicen, no, pues los peruanos. Los peruanos siempre hemos sido personas maravillosas, con grandes talentos, con grandes habilidades. Hemos conocido antes que otras culturas
a cosas maravillosas como por ejemplo tecnológicas, trepanaciones, ¿no? Entonces imagínate, es maravilloso hablar de esta cultura. Ahora sí, lo que quiero que tú hagas es copiar este pequeño resumen que hemos hecho, ya, lo copies. En tu cuadernito voy a salir un costadito, lo copias y luego vengo con la actividad domiciliaria. Copia. En casita vas a resolver la ficha que te voy a dejar. ¿Ya, chicos? Entonces nos estamos viendo con esta maravillosa clase que estoy seguro que te ha gustado. Te ha gustado y nada, sentirse orgulloso de nuestro Perú. Cada vez que desarrollamos una cultura, a uno lo hace emocionarse de todos los conocimientos que han tenido. Así es que me están viendo ya con ojos de que apúrate, porque se está cansando el que está agarrando el video. Así es que te quiero muchísimo. Chao, cuídate.